bienvenidos, Juan, bienvenido. Igualmente, muchas gracias por la invitación. La descripción que me dan, porque realmente es un hombre del Renacimiento, Sasturain ha hecho de todo, periodista, guionista de historietas, escritor y conductor de TV. Todo el mundo sigue viendo en YouTube, Ver para Leer y el programa de historietas y demás. Acaba de publicar 2 libros, El Versero, que yo lo hemos ojeado. Nos llegó ayer, Gárgola hizo bien las cosas, porque nos mandó el libro antes de la nota, entonces pudimos verlo, ojearlo y leerlo, y no nos lo mandó el día de la nota. Muy bien. Felicitación a la gente de Gárgola. Pretextos desde la gente, textos narrativos breves. Condujo varios programas de televisión, Ver para Leer, que lo mencionábamos, continuará el de historieta y Disparos en la Biblioteca, dedicado a la novela negra, que es una de sus pasiones. Quien llame al 4966-8900 puede llevarse El Versero, que Vanina nos acaba de robar de acá al lado, el nuevo libro de Sasturain. ¿Cómo le va, Juan Sasturain? Vamos a hablar de todo un poco. Lo primero, empecemos por El Versero. Yo me sorprendí de la faceta poética. Quiero decir, no sabía que escribías poesía. Por ahí estoy diciendo una animalada y me decís, sí he recitado en público muchas veces, pero este compilado, aparte 76, 2016, hasta el año pasado. 40 años. Sí, por eso me desayuné con esto, me siento un ignorante total. Contanos un poco por qué llega ahora esta compilación del Versero. Lo que pasa es que, como suele suceder, yo escribí poesía desde pendejo. Hice bien en no publicarla, pero escribí poesía desde el comienzo, digamos. Y la otra cosa que sucedió es que los poemas que fui publicando, los fui publicando en lugares no tradicionales para la poesía. ¿Por ejemplo? Digamos. Ponele. El primer poema que publiqué se llama La Carta al Sargento Kirk. Ese salió en una revista en la época de los milicos, en el 81, en una revista llamada Medios y Comunicación, una revista que tuvo era un pequeño kiosquito donde se podía decir algo, ¿no? Y ese primer poema que publiqué, ya venía publicando, ya tenía más de 30 años, pero bueno. ¿Y estos textos los guardaste dónde? ¿Dónde guardas? Fui publicando, fui diseminando los poemas en distintos medios, pero no en medios literarios, sino en revistas políticas. Y los últimos 15 años en la contratapa de Página 12. ¿Y por qué elegiste eso a contramano de las otras cosas que fuiste guardando? Pero es por la misma razón probablemente que la primera novela, El Manual de Perdedores, también salió en un diario, salió en el diario La Voz como folletín. Digamos, si mi vocación ha sido siempre de escritor, he laburado siempre en los medios gráficos. Entonces, de algún modo traté, o por lo menos me salía así, de no tener esas dos cosas separadas, sino que me gustó siempre el soporte gráfico para la literatura. Para la literatura, para lo no que esperar hubiera. El libro, la novela. Los libros fueron llegando después, ¿no? Pero bueno, eso es un poco... Mencionaste Manual de Perdedores. La edición de Ómnibus era de Manual de Perdedores, la primera. Claro. ¿Tiene tapa de Muñoz? Mirá qué buena acotación. Bueno, pero... No, es de Hernán Aedo, era un muchacho pero es medio Muñoz. Ahora que estoy leyendo a Laxina de nuevo, era medio muñozesca. O no, por eso lo recordé, pero digo... Claro, es blanco y negro pleno, sí, claro. ¿De cuándo es esa edición, la de Ómnibus de Manual de Perdedores? Digo, para mediados de los 80, yo lo saqué en 2 tomitos del manual. Sí. Salió en... Amarillo era el otro. Claro. El rojo y negro, otro amarillo. 85 y 87. ¿Por qué no hicieron la película? Todavía no entiendo, Juan. ¿Por qué no hicieron la película? O la serie. Sí, que tiene estructura de folletín, da más para serie. Para serie, sí. Sí, da más para serie. Está ambientado en la dictadura. Siempre es retro. No es una cosa realista, contemporánea, no es fácil de adaptar. ¿Y en cuánto tiempo antes había salido en folletín? Digo, para establecer un pase de tiempo. A principios de los 80, en un diario que era en un diario que se llamó La Voz, era uno de esos raros engendros de la izquierda peronista, que era La Guita del Viejo Sadi, Más Plata de los Montoneros, etcétera, etcétera. Un diario del año 82, 83. Ahí yo era responsable de la última página. Y ahí fui publicando unas columnitas de 100 líneas cada día. La novelita. Ponía el título del día siguiente. ¿Por qué? ¿Qué te pasa cuando lees el primer poema del Versero? Digo, cuando ves cosas que escribiste hace tanto tiempo, ¿qué vínculo tenés? ¿Entendés a ese tipo que lo escribió? ¿Cómo lo ves como algo de otra persona? ¿A qué te lleva? ¿Cómo es leer una poesía de uno, digo, ¿no? O el recorrido este. Está bien, en general está bien, se aguantan.
Yo los aguanto, no sé si los poemas los aguantan los otros. No, bueno. Bueno, lo que me preguntás es si yo lo aguanto el poema. Sí, no, ¿cómo qué vínculo tenés? No, pero no desde un lugar crítico, sino más bien de un lugar incluso también emocional. Digo, verlo ahora, ver ese tipo. ¿Que sentís lo mismo que sentías en el momento que lo escribiste? Porque muchas veces uno crece. A veces sí, a veces no, es cierto. Es cierto, esa es buena, esa es muy buena. Esa es muy buena, porque los poemas de amor están inspirados a veces por distintas experiencias, ¿no es cierto? Ahora, las experiencias caen, los amantes se mueren, ¿no es cierto? Y los poemas quedan y son usables para reutilizables. El ejemplo más lindo de eso, en este libro, es una sección que se llama 9 poemas escritos para recuperar a una mujer. Que esos poemas son del 89, que me sirvieron a mí para recuperar a Rusita, que es mi mujer, que la había perdido en aquella 1998. ¿Y sirvieron, tuviste que utilizar 9? 98, sí, perdón. ¿Tuviste que utilizar 9 o ya el primero la recuperaste? No hubo que laburar. ¿Hubo que laburar? Sí, 9 es bastante. No se puede. ¿Tanto te habías equivocado, Juan? Viejo, rápidamente hace... Porque vos uno dice, capaz que en 2 o 3 te recupera, pero le costó 9 para hoy en 3 WhatsApp lo tenemos cocinado. El tema. Bueno, es un ejemplo lindo ese. O el poema dedicado a Evita de evitar, o algún poema dedicado a cosas muy, muy puntuales. Pero que ver con ¿hacías eso de aquellos poemas que estaban inspirados en alguien? ¿Se los mandabas a esas personas? No, solamente a Rusita. ¿No? Solamente ahí. Solamente a Rusita. Y fueron privados, tuve que pedir permiso porque están poemas de ese tipo, yo se los mandaba por fax en aquella época. Acá hay una parte que la puedo leer, porque es así medio como... Lea. Una partecita sola, dice: no es fácil amar a una mujer que tiene freezer. Uno va en busca de sus hermosas tetas y ya no están tibias, ahí donde solían, sino en el freezer. Y hay que esperar. Todo tiene un tiempo de deshielo, un tiempo de cocción. Las estaciones duran minutos, los años, meses que se disuelven en segundos para la mujer que tiene freezer. Y sigue. Bien. Ciro tuvo un problema con una tostadora y una mujer. Vas a tener un problema con un freezer y unas tetas hoy. Podría haber otro poema de una mujer que tiene... Muy comiquero. El libro es un libro muy comiquero, hay mucha referencia a la historieta, porque Juan es muy comiquero, ¿no? Como guionista y como fanático, historiador también. Sí. Ahí está la carta del profesor Favalli, Facultad de Ingeniería UBA, Buenos Aires, para Mario Morán está dedicado el poema. Y es una carta para Favalli, una especie de elegía, de celebración. ¿Es tu personaje favorito del Eternauta, Favalli? No necesariamente. No, a mí me gusta más Pablo el Tornero, me gusta mucho, por ejemplo. Franco, perdón. Claro, no, bueno. Sí. No, pero Favalli es interesante porque en Favalli estamos hablando de algo muy críptico, ¿no? ¿O no? No, Favalli es un personaje del Eternauta y lo importante es esto. ¿Qué pasa con Favalli? Bueno, pero la gente Favalli es el portador. Sí, hay que trabajar con la radio. Que Favalli es el portador de una parte, digamos... Oestergel, como todo autor, está diseminado en su personaje. No solo uno lo encarna, sino que lo encarna, está en todos lados. Todos los que escribimos sabemos eso. Vos crees, te pones en pero también estás en el otro y en el otro. Sí, claro. En fin. Bueno, no hay que creerle al escritor que dice, no, yo no estoy ahí. No. Está todo el tiempo en todos lados. Como decían en el barrio, anda. El caso de Favalli es un poco el yo controlador de Oestergel, ¿no? Es el lado científico de Oestergel, del autor, ¿no? Oestergel tenía formación científica, era geólogo y además venía de ahí, venía de la ciencia, no venía de la literatura ni de otro lado. Entonces Favalli es un poco la racionalidad, pero es esa racionalidad en última instancia alejada del imperativo humano y cosas, ¿no? De la acción, quizás. Hay que tener en cuenta que el Eternauta tiene un punto de quiebre, la historia tiene un punto de quiebre, que es cuando ellos, después de varias experiencias muy negativas, y horribles, son experiencias negativas, después de cagarse a tiros con los que tenían alrededor, que les querían afanar lo que ellos tenían. Ellos tenían una casa, tenían tecnología, tenían todo. Deciden, ¿qué van a hacer? Rajémonos, dice Favalli. Vayámonos, esto es una invasión, se acabó la ley de la selva, se acabó la cultura, se acabó la civilización. Vamos a refundarla en un valle en Mendoza. Y cuando se está por ir, porque la catástrofe ha hecho retroceder al ser humano a la ley de la selva, cuando se está por ir le golpean la puerta. Y le dicen, flaco, esto no es una catástrofe, es una invasión. Esto es una guerra, hay un enemigo. No es que el mal, no. Hay alguien puntual que te está cagando. Entonces, Favalli,
queda el discurso de Favali queda derrumbado por la realidad que lo pasó por encima, ¿no es cierto? Entonces el Favali de la segunda parte, el segundo, que es el segundo Oestergel, el Oestergel no de la segunda parte, sino de la nueva edición del Eternauta de fines de los años 60, ya con todos jugados militantemente, digamos, el mismo Oestergel, es el portador de una ideología actualizada, digamos. Bueno, la línea del agua se llama, donde está todo, donde se cuentan las historias un poco, o las ideas de todo lo que pasaba, o de la data que se mandaba dentro de las publicaciones independientes de Oestergel sobre operaciones, sobre todo, ¿no? Bueno, y entonces, en este poema, la carta del profesor Favali, que de algún punto hace equilibrio, digamos, 20, 30 años después con la carta al sargento Kirk, escrita en el 76, es un poco el reconocimiento a la flexibilidad del Gordo. Como el Gordo, la historia cuando la historia lo alcanza, es capaz de ponerse al trote, digamos, con los motores de la historia, que en ese momento son los laburantes, son Franco y los otros. Esos saben lo que pasa, no los intelectuales o los profesores de la universidad tripartita y liberal previa a la noche de los bastones largos. Y hablamos un poco de Pretextos, porque ese no nos lo mandaron. ¿De qué editorial es Pretextos? Esto es de ediciones Desde la Gente. Aprendan de Gárgola. Mirá qué lindo. Lo puedes usar, si tuvieras Twitter, puedes usarlo de avatar en Twitter. Esto de acá parece un huevo frito. No, yo me veo un poco. No, o es amarillo y blanco. Es verdad. Mirá, que yo me disfracé de huevo frito invertido. No. Sí. Ahora que me veo. Sos pura yema. Desde la Gente, DLG, Pretextos. ¿Esto qué tiene? Claro, tiene ensayo más, digamos, ¿no? Esos son testículos, breves textos. Qué lindo, ponele algo testículos. Ya lo he usado. Ya lo he usado mucho. Sobre la vocación de Judas, ¿no? Me estoy afanando. A mí me pasa que lo que más me gusta hacer es escribir ficción y poesía. Eso es lo que me sale más fácil. Pero si laburás en un diario y escribís la contratapa de los lunes, no te puedes hacer el gil todo el tiempo y hablar de lo que se te canta a vos, sino que además porque la realidad te pega y tenés que contestar, ¿no? Y me he dedicado a eso durante muchos años, hasta que me jubilé. Pero encontraba siempre algún pretexto para escribir una ficción, digamos, alguna pequeña cosita que tuviera que ver con la realidad. La realidad me disparaba para la ficción, no usar la ficción para hablar de la realidad, sino a la inversa. Invertir la ecuación. Y he disfrutado mucho escribiendo estas cosas. Y seleccioné un poquito, algunos, ¿no? ¿Ambos se consiguen en alguna librería especializada o están repartidos por todos lados? Están en todos lados y en ninguno. El Versero y Pretextos. Y estás leyendo un libro, ¿no? Que te está acompañando. ¿Qué estás leyendo, Saturán, hoy? Estoy leyendo. Mírame lo que es esa edición, además. Mítico, un grimorio mítico. ¿Qué estás leyendo? Un libro cualquiera, un libro común. No, ya sé, pero mira. Un librito de la edición de Losada de la biografía de Lord Byron de André Morvá. Perfecto. Está en la más pura. Es un bestseller. En la más pura tradición laiseca, está tapada la portada con papel madera, no se ve la tapa. Porque si no lo hago pomada y lo maltrato mucho. Es un libro mío, muy viejo, así que lo tengo que forrar y cuidarlo un poquito. ¿Cuántos libros tenés, Juan, en tu casa? Un montonazo. Pero tenés más o menos la idea de una. No. Miles y miles y miles. ¿Solés releer libros que ya has leído y a los que tenés que volver, o adquirir libros nuevos? Por ejemplo, esta biografía de Byron, de Lord Byron, de Morvá, la tengo, quién sabe, añares. Porque son cosas que me gustan, que me interesan. Lord Byron por ahí me interesaba. Entonces en algún momento empecé a leer cosas de Lord Byron, a juntar. Esta no la había leído y la tenía ahí. Hoy estaba pensando. Hoy es el momento de leer la biografía de Lord Byron. No tengo idea, qué sé yo. Lord Byron no es un poeta que tenga mucho prestigio hoy en día. Hoy en día parece ser es más un personaje que un poeta. ¿Qué estabas pensando hoy? Hoy estaba pensando. Estaba pensando precisamente en la librería, ¿no? En la biblioteca. En la biblioteca. Porque hay un hermosísimo poema borgiano, dos hay, pero bueno, uno que se llama Límites, que habla de todas aquellas cosas los objetos a los cuales no accederá nunca. Los tiene ahí, pero por ejemplo, abre cajón en un lacre, hay una cosa de lacre, por ejemplo, pero esa es la última vez que lo voy a ver. No sé cuándo lo veré por último. Cuando todos los días, digamos, me estoy despidiendo de algo, ¿no? Bueno, eso de los juegos de Borges con la memoria son muy hermosas. Alguien muere
cuando muere el último hombre que escuchó su voz o que lo vio. Ese termina de morir porque muere en la memoria. Entonces él mira su biblioteca, cuando todavía miraba algo, veía algo. Estamos hablando de mediados de los 50, y el poema se llama Límites, precisamente. Hay una línea de tal autor que nunca volveré a leer, de toda esta biblioteca hay un libro que jamás voy a abrir, que a ese lugar nunca voy a ir, lo tengo y no lo tengo de algún modo. Bueno, hoy pensaba eso, borgianamente. No, y además la idea, a lo mejor la idea de trascendencia, te están trascendiendo los objetos permanentemente. Claro. Uno sabe que eso va a estar cuando uno ya no esté. Ni hablar, viejo. Bueno, Claro, ayer planteamos un poco bueno, alguien que tiene una biblioteca tiene ese cuadrado que tiene todo lo que tiene para leer, pero hoy en día que tenés la computadora y tenés acceso a un montón de cosas, es como esa angustia como más grande, digo, de muchas cosas que uno se pierde que están en el alcance, ¿no? No, pero yo no pienso de esa manera, no pienso en términos de pérdida, todo ese tipo de cosas porque sería suponer que el objetivo que tenemos es rellenar el tiempo de mayor cantidad de cosas, no posible, lo cual es una estupidez, no es así, obviamente que no es así. Un eslogan como eso, si los 100 libros que tiene que leer antes de morir, y dice, anda al carajo. ¿Qué tengo que leer? No tengo que leer nada. Es verdad. No tengo que leer nada. Además, no es cuestión, lo que necesitamos no son más objetos, y eso ya patada. Lo que necesitamos es tiempo. Lo único que tenemos es tiempo, así que lo único que tenemos que hacer ¿Y cómo, es cómo elegir en qué ponerlo? El tiempo. ¿Cómo hacemos para elegir en qué poner tu tiempo? Como si fuera el primer día, no el último. Si vos vivís como si fuera el... Mirá que parezco un maestro. No, está perfecto. Cuando soy un alienado mayor. Pero el concepto es vivir como el primero, no como el último día. Si vivís como el último día, sos un imbécil. Andás corriendo como un tarado. ¿A dónde, no? Obviamente, ¿no? Y disfrutar de la riqueza de lo que tenemos alrededor. Lo único que podés lamentar es no tener la cabeza lo suficientemente abierta para disfrutar, ¿no es cierto? Si uno es tan desgraciado, muchas veces, más allá de las condiciones objetivas, nosotros nos podemos dar el gusto acá, porque somos privilegiados de hablar de estas boludeces, porque podemos elegir todo el tiempo lo que hacemos en general, ¿no? Pero el problema es no ser capaz de disfrutar, ¿no? Todos los días, de todo, las pequeñas cosas. Yo tengo una biblioteca inmensa, tengo esos libros ahí. Si me voy a angustiar, si voy a leer alguna vez Dostoyevski o no. No, qué sé yo, probablemente no. Bueno, ¿qué va a hacer? Están ahí. Me gustan los objetos, a mí me gustan los objetos. ¿Cuáles? Todos. En general los objetos me gustan. Tengo en mi casa, pero esto lo comparto con vos, Juan, porque por ahí le suscitás cierto valor. Tengo el libro de Evaristo Meneses, firmado por Meneses, dedicado a otra persona. Pero tengo la edición, Evaristo Meneses es un comisario mítico. Claro. Hay una genial historieta que pueden leer, tratar de leer, de Zampayo y Muñoz, que es una... No, de Zampayo y Solano López, que es una... Sí, me confundí con... Me chupan huevo, no lo voy a leer. Estoy con tu filosofía. No, si lo lees te volvés loco. No lo voy a leer. No, te volvés loco, Está bien. Que también podría ser un hermoso serial, una hermosa serie de televisión. ¿Qué te parece? Y Meneses sacó un libro, Evaristo Meneses y el AMPA se llama. Meneses contra el AMPA. En su época ya de detective privado, tuvo una oficina ahí con el Gordo Zampayo conocimos esa oficina del Pardo Meneses. Sí. Bueno, y tenía un libro que compila sus casos y una edición ampliada, esto lo vi viendo lo descubrí viendo tu programa, completado por una maestra de colegio. ¿Cómo es la historia? Era así, es muy buena esa. Muy buena. Meneses quería escribir un libro con sus hazañas, sus casos, casos posta. Ahí lo habían exonerado, lo habían rajado de la policía a principios de los 60, y entonces él quiso sacar un libro en el cual recordaba sus mejores casos. Y recomendaron, cayó en manos de una profesora que le tomó su así y le hizo una biografía. Claro, estaba escrito en un lenguaje muy florido la biografía que a él le cayó muy mal. Entonces, la primera edición de Meneses contra el AMPA sale con toda esa introducción de esta profesora muy formal, esa de doble apellido, profe de secundario. Entonces, la segunda edición, Meneses piantó a la profe y ya lo firmó directamente él y tuvo un problema de juicio y cosas por el estilo. Escribía mejor él que ella. Sí. Bien, perfecto. Sí. No quería perderme, hacerte plantearte este escenario. Vos sos como uno de los nombres y referentes de muchos momentos de la historieta argentina, acompañando, participando, divulgando, desde todo punto de vista. Y estuvo los primeros años de el Fierro, ¿no? El Loco Barreiro, todo eso, el Fierro mítico, digo Loco Barreiro, pues mi ídolo
tengo una foto en mi biblioteca de Barreiro con la escopeta, su foto de autor. O sea que esa foto no la pudimos pasar, no la pudimos usar en el programa de encuentro dedicado a Barreiro. Al loco Barreiro, claro. Pero era Barreiro con una tremenda Itaca. AK-47 armado esperando la revolución. No, eso no podemos poner. Es demasiado. Bueno, perdón. Sí, el loco Barreiro, un guionista de historietas de Parque Chas con Eduardo Rizzo, una genialidad, si pueden, búsquenla. El loco Barreiro, decía la leyenda, que practicaba tiro dentro de su casa con un colchón adentro de un ropero y tiraba con chumbos de verdad, balas contra la pared. ¿Por qué le dirían el loco, no? Bueno, un genio absoluto. Ricardo, la mejor foto de autor que vi en mi vida, está con una escopeta, parece Terminator, con una campera, unos lentes de sol. Totalmente. Y esa época de Fierro, ¿cómo la comparás con esta época, la última de Fierro, que terminó hace poco tiempo, que te tuvo al frente, digamos, con una nueva generación de artistas? ¿Cómo comparás la recepción y cómo se vinculó con los lectores? Quiero decir, aquel mundo de Fierro y este mundo de Fierro. ¿Qué te quedó como resumen de pensar? No tiene nada que ver. ¿Por qué? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver los tiempos tampoco. ¿Pero qué tenía ese tiempo? ¿Qué tiene este tiempo? Vos me pregunté, te digo, no tiene nada que ver los tiempos. Los 80 cuando sale Fierro, Sí. es un... Primero, somos distintos los que la hacemos. Yo tenía 40 pirulos en ese momento, y ahora esta la hice a los 60. Me das esperanza porque yo tengo 40 y siento que puedo hacer algo de mi vida. Y ya no era un pendejo, ya no era un pendejo yo cuando la hice en ese momento. Ya no lo era. Pendejo, Juan. Te quiero decir que hacíamos una revista de historietas después de una dictadura. Son esos momentos, hay ciertos momentos bisagra en la historia de la cultura gráfica, de la cultura en general, de la cultura gráfica. Por ejemplo, el comienzo de los 70, la época de, por ejemplo, cosas como Hortensia, como Satiricón, etcétera. El comienzo de los 80, o el final de Fierro, la dictadura, humor, sí, etcétera, sí. etcétera. Son momentos en que se supone que la sociedad tiene una expectativa, todos tenemos una expectativa de que lo que viene va a ser mejor Que lo que hubo. que hubo. ¿No? Eso crea una sensación de la posibilidad de hacer cosas renovadoras. Nosotros la revista hizo un ajuste de cuentas con el pasado, ajuste de cuentas saludable, no rencoroso, sino de rescate. Creativo, claro. Claro. Y después le abrió la puerta a dos tipos de gente, los que no podían, los de mi generación que no publicaban en esa época, porque habían publicado afuera. Por ejemplo, historietas para sobrevivientes, exacto, era el Logan, digamos, ¿no? Ya haciendo referencia. Claro. Y además le abrimos la puerta a todos los pendejos. Es decir, que era una revista, pendejos en serio. Pablito Eduardo González. Rizzo. Claro, Sí. O Pablito González, que después fue más cachimba, tenía 15 años cuando ganó el concurso nuestro. 15 años tenía. Entonces, la revista canalizó muchas energías vinculadas con la historieta que iban desde nuestra lectura de la tradición, la lectura de reivindicación de la historieta nacional, etcétera, etcétera, todo lo que quiera, más todo lo que estaba pasando. Esa revista no le podía gustar entera a nadie. Porque era muy heterogénea. Pero eso era lo bueno. Exactamente. Entonces, el papel que creíamos que teníamos que tener, o que inconscientemente hicimos, fue abrir la puerta, digamos. Y la gente laburaba, se armaban unos quilombos en el correo y todo, pero mostraba la efervescencia de lo que había. Y eso fue lo más lindo que esa revista tuvo en aquel momento. Nunca fue una revista demasiado, digamos, popular, obviamente. No vendió jamás lo que vendía ni D'Artagnan, ni las revistas de Columba. Fue una revista siempre con un perfil más culturoso, más de autor. Y además trabajamos, como estábamos en humor, trabajamos en el espacio de una palabra horrible que es la transgresión. Es decir, cuando poníamos minas en bolas en la tapa, la revista vendía más, ¿no? Los dibujos de Chichoni eran muy fuertes. Aunque la revista era mentirosa, porque no era una revista pajera, adentro era durísima, ¿cierto? Con eso no podías hacer nada. El primer libro de oro o anuario, no me acuerdo cómo se llamaba, de Fierro, el dedicado íntegramente a Oesterheld, tiene en la portada a Juan Salvo y a Ernie Pike, el dibujo de Solano y de Hugo Pratt, y tiene dentro la historieta que más veces leí en mi vida. Una historieta de un boxeador de Oesterheld que es increíble, se llama El Indio Suárez. El Indio Suárez. Esa historieta del Indio Suárez es el cómic que más veces leí en mi vida y lo releería hoy de nuevo. Y yo sé que no va a haber ningún fan del Indio Suárez, porque es como un personaje muy de la B, de la cosmogonía Oesterheld, pero tiene algo tan... tiene un clima y una digamos, una narrativa tan clara, tan clásica, tan nostálgica por otra parte. Digamos, una historia que transcurre en los Estados Unidos, que poco tiene que ver con la idiosincrasia argentina. Y cuando se señala a Oesterheld cuál es el verdadero
truco, cuál es el verdadero como superpoder, termina siendo, o terminamos entendiendo, que es esto de haber sido el primer guionista de historietas adulto. ¿Coincidís que ese era el gran, como el primero que hablaba, que los personajes tenían otra temática? ¿Ese es el verdadero peso o hay otro? No, ese es uno. Ese es básico. ¿El otro? Ese es básico. Ese es básico. Además, Oestergel, sobre todo, la palabra que hemos usado para él es aventurador. Era un aventurador. No era un aventurero, sino un aventurador. Alguien que ponía el cuerpo en lo que imaginaba, ¿no? Esa es lo que hizo. Como aventurarse es ponerse, ¿no? Pero en cuanto a los contenidos, lo que hizo es que trasladó las aventuras al lugar de la lectura. Es decir, cuando vos leías, él usó todos los géneros tradicionales. Hizo bélico, cowboy, ciencia ficción sobre todo. Era muy moderno. Fue un escritor muy moderno, además, era muy de su época. Pero todo eso después lo trasladó al contexto de lectura. Es decir, las cosas pasaban en el mismo lugar donde vos leías. El ejemplo mayor, obviamente, es el Eternauta, ¿no es cierto? Los platos voladores no caían en Nebraska, sino en la General Paz. Claro, estaban Y en el caso del Indio Suárez, por ejemplo, es un ejemplo muy lindo. El Indio Suárez es una historieta que salía en El Rayo Rojo, una revistita miserable de que tenía 4 dedos de alto. 4 dedos de alto. En la época de Perón, problema de papel, usaban hasta los bordes de las cosas. Y en El Rayo Rojo tenía 2 tiritas nomás, cada historieta. Y en el Rayo Rojo salía el Indio Suárez. ¿El Indio Suárez qué era? Era el boxeador. Primero, era un cabeza. Como Joe Sonda, como otros personajes de ese tipo, muchachos del interior. Y el indio es boxeador, es un boxeador argentino. ¿Quiénes eran los boxeadores argentinos? ¿Qué era el boxeo argentino en esa época? Era la época de Eduardo Lauce, la época de Mitef, los boxeadores argentinos que iban a pelear a Estados Unidos y que estaban siempre ahí de llegar al título, sacando a Pascualito Pérez, que fue campeón. Eran ídolos populares. Ahora, Oestergel tuvo la intuición de darse cuenta que el indio no podía, como boxeador, no daba para mucho más. El boxeador gana, pierde. Rocky, ¿no? Son hermosas cosas, pero Rocky, hasta ahí. Entonces lo tiene que bajar, lo baja del ring, lo convierte en manager. Claro. Manager. Y ahí entonces trata los temas de la mafia, cosas por el estilo. Ahora es un criollo lindísimo, ¿no? El Indio Suárez. Y me das pie con eso porque no quiero dejar pasar por esto, son miles temas que se abren y lamento, porque es como un tráiler de una charla que podemos tener algún día. El policial negro, la novela negra, no solo por la tradición que mencionábamos recién de Manual de Perdedores, excelente, sino por tu pasión también por la novela negra, por el film noir, se me ocurre como modo directo. Sí. Y quizá hace poco, tomando un seminario sobre policial negro en cine, habíamos concluido, uno termina dándose cuenta que es el primer como género testimonial, ¿no? Dentro de la forma y el esquema de estudios, el primero que da cuenta de lo que pasa en la calle, lo que se habla. Claro. ¿Qué es hoy la novela negra? ¿Tiene una continuidad? ¿Terminó la novela negra? ¿Tuvo una época de auge? ¿Por qué hoy no se puede contar del mismo lugar? ¿Cómo ves ese camino? Hoy es Hoy, como pasa con otras categorías totalizadoras, como la novela gráfica, por ejemplo. Novela negra y novela gráfica sirven para cualquier cosa, lo cual no es una crítica, es una descripción genérica, ¿no? Sirve un poquito para cualquier cosa. Es una categoría muy, muy amplia, en la cual prácticamente entra todo el policial que no sea estrictamente policial de detección inglés al estilo Conan Doyle y Agatha Christie, digamos. Juego detectivesco, claro. Detective aficionado. Sí, además, sí, o no aficionado, o detective cana. Sino que es un poco todos los derivados amplísimos de la novela dura norteamericana de Hammett, Chandler, McCoy, Thompson, Jim Thompson, Kane, hasta Goodies, hasta el Archer de Ross McDonald, ¿no? Es decir, de los 20 y pico al 50 y pico. Ese es el momento de la novela negra norteamericana. Spillane, por ejemplo, Mike Spillane, ya es un poco la pata fascista, digamos, de la violencia sádica, etcétera, etcétera. Y después vienen un montonazo de cosas más. Hoy en día es una bolsa, sirve para todo, ¿no? El policial se ha diversificado infinitamente países por país. En algún momento era novedoso el hecho, era importante la locación. Para que hubiera una historia policial tenía que transcurrir en determinadas circunstancias, en determinada situación
geográfica, histórica, que le hiciera verosímil. Desde el comienzo pasa eso. Cuando Poe escribe Los crímenes de la Rue, ¿dónde lo ambienta? ¿Lo va a ambientar donde vivía él, que no pasaba nada, que era un suburbio americano? No, ¿dónde lo ponen? En Francia, en París. Las cosas pasaban en París. Entonces ya la novela negra empieza eligiendo un lugar. La primera policial argentino, el de Raúl Valeix, también transcurre en París. Claro. Es de 1870 y pico. Paulatinamente hoy en día lo que se vende... Aunque transcurre en el lugar del autor, el Londres de Conan Doyle no era Londres tampoco. Digo, también construye un Londres... Pero siempre es así. Pero bueno, es la cuestión del verosímil, ese es un tema muy interesante, es la cuestión del verosímil. Hay mucho más detectives. Cuando yo escribo, lo pongo a Echenay andando por por Avenida de Mayo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que uno dice provocadoramente? ¿Y cuántos detectives privados? ¿Vos te crees que en Los Ángeles hay detectives privados? Sí, claro, no. Es una construcción literaria. Hay tantos Spey como Echenay. Sí, claro. No, joder. Lo que pasa es que una de las formas de nuestra colonización mental es la imposibilidad de imaginarte. La imposibilidad de que acá también vuelen. ¿Por qué no van? ¿Por qué vuelan en Ciudad Gótica y no vuelan acá? Cenitran vuela acá, puede volar. Sí, claro. Entonces, la novela negra también ha sido un desafío, a partir de eso, a partir de fines de los 70. Un desafío un poco como modalidad narrativa, sirvió a muchos contextos distintos, no centrales, sino periféricos, en términos culturales, ¿no? Es decir, en España, en México, en la Argentina, en Francia, en los países del este, encontraron en ese género, en la práctica de ese género, o de esa forma, una manera de contar los mecanismos del funcionamiento del capitalismo salvaje. Así, es simple. No se ve, en ningún lado se ve mejor que en Hammett, en Chandler, o en Thompson, o en Kane, cómo funciona la sociedad, ¿no? ¿Cuál es ese funcionamiento? Que Piglia tomó de otros artículos de otros autores franceses. La relación entre el poder, el dinero y la violencia. Viejo, es eso. Con mayor o menor grado de conciencia o de lo que fuera, por parte del detective o por parte del autor, eso está siempre presente. Y el contexto de seguros de vida, cosas. Exactamente. Clarísimo. Hay que tener en cuenta además la crisis. Primero la ley seca en los años 20 y después la crisis, la depresión atroz de los 30. Es decir, un autor como Kane o un autor como Hammett está más cerca de Hemingway o de Faulkner que de Agatha Christie y Dorothy Sayers. Son, digamos, se recompone el sistema literario de lectura. Vos lo lees a todos esos juntos. A los Yankees los lees todos juntos. Nosotros, por eso, nuestra generación, los que ahora tenemos, o que teníamos 20 y pico cuando empezamos a escribir en fines de los 70 y los... fines de los 60, comienzo de los 70, desde Piglia, Soriano, Martini, el mismo Feynman. Son lectores de eso, claro. Y empezamos, todas nuestras primeras novelas tienen que ver con esa lectura, sobre todo la influencia de la literatura yankee, viejo. Para las generaciones anteriores fueron mucho más afrancesadas, ¿no? Nosotros somos más lectores de los yanquis, mucho más lectores de los yanquis. Hablando de literatura argentina, digamos, nombrando popes como, Borges, Art, digamos... mismo obras como Adán Buenos Aires, digo, la idea siempre de Sociedad Secreta, o cómo en algún momento pasan sí o sí, Bioy Casares mismo, por lo fantástico. ¿Por qué crees que sea esa tradición y no tenemos en esa época un Kane, un Chandler, un Hammett nosotros? Hay sueltos, sí, hay algunos sueltitos por ahí. Hay algunos sueltitos. Lo que pasa es que hay algunas tradiciones que son muy argentinas y muy, muy particulares y raras. Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición de cuentística extraordinaria. Nosotros tenemos grandísimos cuentistas. Sí, claro. En toda la lengua española, donde hay mejores cuentistas, si le afanamos a Quiroga a los uruguayos, ni hablar, ¿no? Nuestros escritores mayores, digamos, nuestros grandes escritores, son básicamente cuentistas, ¿no? Sí, claro. Sin necesidad de partir de solamente Borges, ¿no es cierto? Por ahí, sobre todo son cuentistas. Y después hay una tradición importante también de literatura fantástica, ¿no? La literatura fantástica hace poco salió una antología monstruosa, pero monstruosa, realmente, en 4 tomos la editó un muchacho que se llama Carlos Abraham, que es un estudioso de esos obsesivos que todo el mundo después, que primero decís, pero este está loco, pero después qué bárbaro lo que genera. Sí.
Una antología en 4 tomos de literatura argentina fantástica del siglo XIX. 4 tomos. 4 tomos, siglo XIX. ¿Dónde carajo está eso? Uno piensa literatura fantástica argentina, Eduardo Holmberg, algunos tipos, pero... Hay una tradición de lo fantástico, en la Argentina de lo fantástico, la ciencia ficción y todo, muy, muy fuerte. Eso le ha dado un aire europeo enrarecido comparado con otras tradiciones, ¿no? Fíjate que ya en los años 40 hay una antología de literatura fantástica que sacan Bioy, Silvina y Borges, que es anterior a la de Roger Caillois. Que un tipo con Rodolfo Walsh, en el 56, mientras está haciendo la investigación de Operación Masacre, ¿qué publica? La antología del cuento extraño. Claro. Es decir, que en nuestra tradición, por derecha, por izquierda, por donde sea, por los más nacan pop y por lo más exclusivo, hay una tradición muy rara, vinculada con ese tipo de literatura. Tiene que ver con el peso de lo inglés, por ejemplo, que no se ve en otros lugares de Latinoamérica. En fin. Recién hablabas, de toda tu experiencia en redacciones, en revistas, en diarios. También esta cosa de laburar para pocos o para un público específico. Hoy los nichos, somos todos grandes nichos que conforman el gran público. Pero sí hay un cambio en lo que tiene que ver con lo gráfico, con las revistas, con los diarios. De hecho, en los últimos estudios, si uno ve la cantidad de periodistas que había, lo que hay ahora, han bajado muchísimo. Claro. Y sigue cambiando. ¿Cómo ves ese momento de este cambio? Y no lo veo. Ya no estoy ahí. Pero digo, no estoy ni en la foto ni sacando la foto. No debe ser casual, me jubilé hace 1 año y pico y no tengo más ganas de escribir en los medios. Laburé durante muchos años en los medios y en algún momento me di cuenta que estaba ahí, que los domingos a la tarde me costaba sentarme a escribir. Yo escribía los domingos para el lunes. Y ya no tenía más ganas. Había razones muy coyunturales. Estaba tan enojado que lo que me salía eran unos baldes de mierda increíbles. O si no, hablaba de otra cosa. Entonces dije, no puedo hacer esto. Uno no puede hacer catarsis con los lectores. No vale, no se hace eso. Pero bueno, sí. Hemos podido asistir a una modificación absoluta del panorama. Esto no tiene nada que ver con nada. Es otro universo distinto. El de la prensa gráfica no... Es otra cosa directamente. Y no lo veo ni bien ni mal. Es así. Y las cosas tienen la evidencia de lo que ha cambiado. Así que surgen otras profesiones, otras maneras, otros tonos. Y uno es un dinosaurio, obviamente. Pertenece a un... Yo soy un hombre de papel, digamos. Pertenezco a otra tradición. Eso no significa ni nostalgia ni nada. Las cosas son como son. Bueno, cada uno porta su experiencia, ¿no? Pero yo no tengo ni... ¿Te podés imaginar en un contexto, siendo joven, en este contexto, siendo ese de 40, de fierro, o ese que extrapolás? Tengo mi hija Lola de 26 años, que es un fierro, pero vive en otro mundo. Lola vive en un universo y tiene una cabeza a la cual no puedo tener acceso, más allá a través del afecto. ¿Qué anda haciendo ella? ¿Lola? Sí. Lola se recibió en imagen y sonido en la UBA. Es docente en la UBA, me encanta hacerlo. Escribe en el No de página. Sí. Ha trabajado en la radio. Ha trabajado en la radio. Sí, trabaja en la radio. Escribe muy bien. Pero bueno, es disjockey. En fin, tiene una cabeza correspondiente a su tiempo, como debe ser. Juan, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que es un placer enorme. Falta tiempo para cada tema que abrimos. La verdad que me quedo con sabor a poco. ¿Qué va a hacer? Me va a firmar El Versero y Perramus. Traje mi Perramus con el maestro Breccia. ¿Qué tal, Para que me firmes Asturain, porque si no, mi vida no queda completa, ustedes saben. Gracias, Juan, por haber venido. ¿Nosotros que nos vamos despidiendo, Maxi? ¿O tenemos que decirle algo a alguien? Adiós. Nos vamos despidiendo. ¿Qué, Marina? No, te señala vos, no sé. Sí, no, porque yo te tengo que agradecer a Hasta la Masa. Es una casa de comida casera, fresca y saludable. Tenés que probar Hasta la Masa. Hacé tu pedido llamando al 4777-0161 o por mail a pedidos@hastalamasa.com.ar. Y... No, mentira, Chris Cornell, sos malo. Me había olvidado de... Nos vamos con Chris Cornell. Chris, Audioslave.